Buenos días, mi nombre es Sara Cárdenas y a continuación vengo a hablarles un poco sobre la herramienta árbol de decisiones. Bueno, el objetivo de este trabajo es explicar el uso de la herramienta del árbol de decisiones para la gestión de riesgos en proyectos específicamente. ¿Qué vamos a hablar en esta diapositiva? Un poco los antecedentes históricos y la aplicación, una pequeña sinopsis o caracterización de esta herramienta, una explicación a través de un ejemplo de cómo realizar y cómo se aplica esta herramienta y por último el cierre de la presentación a través de las conclusiones y recomendaciones. Los antecedentes y áreas de aplicación. Esto inicia prácticamente bajo otra herramienta que se llama teoría de juegos. En 1944, von Neumann describe un mejor modo de plasmar la teoría de juegos para que sea mejor visible y entendible. Luego, en 1950, Hoveland y Hunt plantea su uso para un conjunto de entrenamiento en T, específicamente para proyectos de informática. Luego, en 1964, se expandió un poco el uso de esta herramienta y se empezó a tener en cuenta en la solución de problemas de inversión económicos y análisis de riesgos en proyectos. Por último, en 1979, esta herramienta coge un rumbo un poco más amplio y se desarrolla generando árboles binomiales para el análisis de estudios financieros, donde podemos ver identificadas esta herramienta en ciencias políticas y sociales, en las matemáticas, probabilidades y estadísticas, en áreas investigativas y científicas, pero sobre todo en ciencias económicas y administrativas, que hoy en día se usa bastante, y específicamente en riesgos de proyectos. Bueno, el árbol de decisiones como tal es una herramienta guía jerárquica multivía donde los valores de las características son los criterios diagnósticos para evaluar la calidad de la solución y determinar su uso más apropiado. Es decir, ¿cuál es mi objetivo claro? Evaluar la alternativa óptima frente a la función objetivo a alcanzar. ¿De qué se compone? De nodos de decisión, nodos de oportunidad y de un final del ramal. ¿Con qué objetivo? Con poder hallar el valor monetario esperado. Más adelante en un ejemplo les explicaré cómo utilizarlos y cómo diagramarlos. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero, que las ramas del árbol me representan la probabilidad de riesgo y los beneficios netos. Utilizando el valor esperado de cada rama del árbol, podemos tomar la decisión correcta a través de una fórmula que veremos más adelante. El impacto de las oportunidades siempre se expresarán con valores positivos y los riesgos con valores negativos. El análisis del valor monetario se realizará de izquierda a derecha y se tomará la decisión de derecha a izquierda. Y por último, estos componentes, valga la redundancia, se componen de estados de naturaleza y de alternativas de decisión, donde los estados de la naturaleza podemos ubicar los porcentajes de probabilidad. Bueno, con este ejemplo vamos a explicar un poco esta herramienta, cómo se usa y para qué se usa. Bueno, en una compañía, nos dicen que en una compañía de seguros nos ofrece una indemnización por accidente de 210,000 pesos. Pero si no aceptamos la oferta, debemos ir a juicio. Es decir, que tenemos dos opciones. O aceptamos la indemnización o nos vamos a juicio. Es decir, que cuál es mi toma de decisión o mi no decisión, o nos vamos a juicio o nos vamos a arreglo extrajudicial. Es decir, tomamos la indemnización por 210,000 pesos. Entonces aquí es claro que nuestra decisión ya la podemos identificar. Pero ahora me dicen, si nos vamos a juicio, no podemos obtener 185,000, 415,000 o 580,000 pesos según lo que me diga el juez. ¿Sí? ¿Qué pasa si perdemos el juicio? Debemos pagar unas costas de 30,000 pesos. Sabiendo de que el 70% de los juicios se gana, ¿sí? De estos, en el 50% se obtiene la menor indemnización, en el 30% se obtiene la intermedia y el 20% la más alta. Es decir, que toca tomar la determinación más acertada.
Aquí podemos ver y debemos identificar cuáles esas alternativas, ¿sí? Y cuál es la decisión. Entonces, sabemos que las decisiones son nuestros nodos de decisión, que ya sabemos cuál es decir, que por ende el resto son nuestros nodos de oportunidad. Entonces nos dice, ¿qué pasa si nos vamos a juicio? Sabemos que lo podemos o ganar o lo podemos perder. ¿Qué pasa si lo perdemos? Debemos pagar unas costas de 30.000 pesos. Pero si lo ganamos, ¿sí? Según el criterio del juez, podemos tener varios valores. Pero hay una gran posibilidad o probabilidad de un 70% de ganar. Por ende, tenemos que tomar otra decisión en caso de que lo ganemos, o bueno, el juez va a tener que tomar la decisión. Es decir, hay un porcentaje muy bajo de que nos den la mínima indemnización, un porcentaje medio de que nos den la media indemnización y un porcentaje del 20% que nos den la máxima indemnización. ¿Cómo vamos a determinarlo? Con esta siguiente fórmula. El primer nodo, o la primera decisión, ¿cómo la vamos a tomar o cómo la tomaría el juez en este caso? ¿Sí? Multiplicamos el 0,5 por 185.000, el 0,3 por 415.000 y el 0,2 por 580. La sumatoria de estas operaciones, como lo vemos aquí reflejado, son 333.000. Es decir, que mi primer nodo de oportunidad, ¿sí?, ese es mi valor monetario. Este es mi valor monetario esperado de este primer nodo, 333.000 pesos. Ahora nos dicen, pasemos al segundo, que es este nodo. Por eso yo decía al principio que de izquierda a derecha, ¿sí?, se realizaba, se diseñaba, pero de derecha a izquierda se toma la decisión. Entonces, en este segundo nodo debemos lo mismo, multiplicar la probabilidad por la consecuencia de ambas opciones. Es decir, en caso de que perdamos el juicio son 30.000 por 0,3 y en caso de que lo ganemos es el 0,7 por 333.000. Eso nos da un valor de 224.000. Es decir, que ir a juicio me vale 224.100 y aceptar la indemnización me cuesta, ir a juicio, sí, me cuesta 224.100 y aceptar la indemnización o el arreglo extrajudicial me cuesta 210.000. Es decir, que la mejor opción, ¿cuál es? Ir a juicio. ¿Qué podemos evidenciar acá? Primero, que nos permite identificar la opción óptima dentro de las factibles. A veces pensamos que por poquito que sea, siempre vemos una opción mejor que la otra, que pueden ser factibles, sí, pero no es la óptima. Se debe tener siempre la probabilidad, ¿sí?, de ocurrencia y el costo en caso de que un riesgo se materialice o la consecuencia. Luego, el número de alternativas no restringe la decisión óptima a seleccionar. Es decir, yo puedo tener 3, 4, 5, 6 alternativas y eso no me va a interferir en la decisión a tomar. Utilizando el valor esperado de cada rama del árbol podemos tener la decisión correcta. Es decir, si no tenemos ese valor esperado no podemos retrocedernos y tomar la decisión, la mejor decisión de acuerdo a la función objetivo. Por último, el uso de esta herramienta no me discrimina el área de aplicación. Lo puedo tomar tanto en el área científica como en el área política, como en el área social, económica, administrativa. Es decir, que es una herramienta muy factible, muy óptima para muchos campos de estudio. ¿Qué se recomienda? Que antes de seleccionar la solución óptima al problema debemos no solamente mirar las variables que involucramos en esta herramienta, sino las demás variables que puedan afectar esta solución, ¿sí? Debo mirar, por ejemplo, factores externos, factores legales que puedan también proporcionarme de que esa no sea la solución óptima. Se deben incluir todas las alternativas para generar un resultado óptimo, no dejar de menos o por mínima que sea una solución por fuera. Y por último, saber identificar cuáles son las alternativas de decisión y los estados de la naturaleza. Muchas gracias.